Pancho Torres, músico santafesino, gestor cultural de alguna forma también y organizador de esta actividad. Pancho se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida. Muy buenas tardes, Pancho. Gracias, ¿Cómo va? ¿cómo va? Gracias por la bienvenida. Bueno, ¿cómo se engendró la idea de armar este panel o este conversatorio que va a tener lugar mañana en el foro? Bueno, la universidad viene haciendo una serie de acciones que tienen que ver justamente con esto de la recuperación de la democracia estos 40 años. Y coincide un poco con la visita de Diego Boris, que es una persona, músico muy importante, porque fue generador de lo que hoy se llama el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música. Y veníamos también como haciendo encuentros de músicos independientes. Entonces Damián Rodríguez, que va a ser el que modere la mesa, se le ocurrió como juntar un poco las dos cosas, y seguramente el panel va a jugar en el tiempo, ¿no? Entre lo que es el 83, la vuelta a la democracia, nuestra labor como músicos independientes, y la concreción de muchas cosas que se lograron en el 2012 a través de la ley de la música, ¿no? Y del INAMU un par de años después, porque lleva tiempo de reglamentación y todo eso, ¿no? El músico independiente, por definición, es el que está por afuera de la discográfica multinacional. ¿Cómo lo definirías vos? Claro, el músico independiente es alguien que hace autogestión, ¿no? Que autogestiona. En aquel momento era muy importante y hoy también lo es. Y de hecho hay un montón de movimientos que se denominan independientes, ¿no? Y que estamos fuera de los sellos. En aquel momento había un clima de época, no era que solamente un gobierno militar era el que ejercía cierta violencia y autoritarismo. Había un clima que nosotros formábamos parte de ese clima también, o sea, había que deconstruir de alguna manera, ¿no? Porque, por ejemplo, mi secundaria entera fue durante el proceso. Pavada, ¿no? O sea, es como que te formaste adentro de un clima de época muy fuerte y que de pronto cuando tomás conciencia tenés que como replantearte cosas, rever. Muy de blanco y negro. Y bueno, los sellos discográficos, las grandes empresas también formaban parte de eso. Así que si alguien no te bendecía, algún gerente artístico o algo, tu música no iba a ir a ningún lado. Y encima después de la hiperinflación 89-90, ahí las discográficas argentinas quiebran y son subsumidas por los grandes sellos internacionales. Ahí tenías un doble problema, ¿no? Imagínate, o sea, le llamaban indios indias, le llamaban a los sellos independientes chiquititos. Indie, como se dice a veces. Claro, a comprar, iban y lo compraban, ¿no? Pero bueno, había son como varias patas. Por un lado tenés lo artístico, que si lo artístico no le cerraba a ellos, no se difundía, no ibas a publicar nada, no ibas a sacar un disco. Lo político, lo ideológico, que tampoco les cerraba, o sea que tampoco ibas a entrar ahí. Y atrás de eso va lo laboral. Entonces, la alternativa musical argentina, por ejemplo, que fue uno de los movimientos independientes fuertes, lo que hacía era generar circuitos de trabajo. Encuentros itinerantes, eran encuentros, hacíamos 3 días de concierto en Santa Fe, hicimos 3 días súper importantes. Pero un día se hacía en Córdoba, otro día se hacía en Mar del Plata, otra vez en Paraná, otra vez en Santa Fe, otra vez en Mendoza. Y de esa manera se iban armando circuitos de trabajo, donde muchas propuestas que no tenían cabida, ahí sí la tenían. Y no pretendía ser ni un cosquín ni nada por el estilo, porque ya el hecho de ser itinerante ya lo planteaba otra forma de trabajo, y además tampoco planteaba géneros. Era tu propuesta artística, mostrar tu propuesta artística. Acá tenés toda la libertad para decir, para mostrar lo que quieras. Rock, folclore, música popular. Todo. Incluso en ese momento era muy fuerte el género fusión, se le llamaba, que era una suerte de ensamble de géneros, ¿no? De ensamble. No de choque, sino de generar ritmos folclóricos, pero tocados de una manera que se asemejaban al jazz o al rock, o al rock que de golpe decía, pero parece de folclore lo que están tocando. Bueno, probablemente Frank Zappa habrá tenido algo que ver en todo esto. Sí, obviamente. ¿no? Sí. Para esa época, digo. De lo internacional, digamos, uno no escapa nunca porque, de hecho, las rutas vienen hacia acá. Es difícil salir de acá con una propuesta artística e ir a otro lado, o te tenés que ir a vivir a otro lado. Caso Piazzolla, pero los grupos como Weather Report, Tunes Forever, eran los grupos de fusión de jazz rock
como que fueron muy potentes en esos años. Y esas presencias itinerantes servían además para, cobrar una entrada, obviamente, y para tal vez ofrecer el disco o el cassette. ¿Cómo funcionaba esa economía? Fundamentalmente era el vivo, ¿no? El concierto. Y a partir del concierto se generaba alrededor todo un mundo, un universo donde se vendían discos, se intercambiábamos experiencias, había charlas, había debates, había un montón de cosas. ¿Todo ¿no? autogestivo? Sí, y además una cosa relacionada con lo del jazz rock, por ejemplo, y esta cosa de la fusión, es que necesitábamos en ese momento resignificar el contenido. Veníamos del proceso, era como, en el caso mío, yo estaba completamente peleado con las instituciones, por ejemplo. Entonces necesitaba resignificar la música, el contenido, ¿Y dónde tocaban? Refundar, de alguna forma, ¿no? ¿Dónde tocaban? ¿Y dónde tocábamos? Acá había muy pocos espacios, entonces las agrupaciones de músicos independientes lo que hacían era generar espacios para tocar. En el caso de Alternativa, que se va a hablar mucho porque está Alberto Felici, que fue el que la llevó adelante desde un principio, hacía esto, circuitos de trabajo, rutas, ¿no? Entonces primero fueron encuentros muy grandes, de 3 días de concierto, siempre teniendo algunos referentes. En Santa Fe lo tuvimos de referente a Remo Pignoni, gran pianista de Rafaela, y a Cuchi Leguizamón, de Salta, ¿no? Uh-huh. Entonces esos fueron encuentros muy grandes. Después esos encuentros se achicaban y a lo mejor tenías 3 grupos tocando en algunos lugares para que el acceso sea más rápido, más sencillo, más económico. Y creo que vos me parece, hacías referencia también al lugar, bueno, si bien decías que era... no tenía un lugar físico establecido, pero ubicanos, ¿a dónde se hacían estos encuentros? Claro. Ubiquémonos que no había celular, por ejemplo. Ubiquémonos que no había celular, sí. Para arrancar, o sea, era todo a teléfono. Y entonces, no todas las casas tenían teléfono. No todas las casas tenían teléfono. Así que era carta, teléfono y charlas en los momentos en que nos cruzábamos. Boca en boca. Y nos poníamos de acuerdo para algo para dentro de 6 meses. Que había que cumplir dentro de 6 meses. El volante hecho a mano. Sí, y salíamos y pegábamos carteles y todo. De hecho, acá, por ejemplo, cuando hicimos en Santa Fe el encuentro, tuvimos un problema porque nos acusaron de que nosotros estábamos pegando carteles de los conciertos arriba de una campaña política que supuestamente nos iba a ayudar. Bien. Entonces dijeron, bueno, entonces no va el subsidio y cosas así, ¿no? Y bueno, buscábamos teatros o estadio o lo que sea, digamos, donde se pudiera armar, se armaba, ¿no? Pienso que para Rosario, sin duda, el regreso a la democracia atraviesa lo que se conoce como la trova rosarina, que ha quedado ya forma parte de la historia del cancionero popular argentino. Acá en Santa Fe, ¿qué se escuchaba en esos años? En esos años teníamos mucha música extranjera sonando, mucha música disco. Y entonces tenías por un lado toda esa música disco, tenías por otro lado los movimientos más tradicionalistas folclóricos, ¿sí? Y el jazz que siempre tuvo su lugar en Santa Fe. Claro. La Jazz Ensemble es un... Sí. En eso arrancan esos años, justamente en la vuelta a la democracia. Entonces era como lo que yo visualizo al día de hoy, eran esas cosas, ¿no? Esa cosa de lo folclórico que se llevaba muy bien con el ambiente político, porque esa cosa de la tradición... De la peña. No, pero la peña es como que cuando arranca la democracia era una gran salida a la expresión. Todo el mundo quería cantar, todo el mundo quería recitar, ¿no? Todo el mundo quería hablar claro, eso sí, eso fue muy fuerte. Pero vos hablabas de la trova. La trova, ellos también tenían en Rosario, se llamaba AMI, el grupo independiente, que era un grupo como de cooperativa donde todos ponían algo de equipamiento para poder hacer conciertos, por ejemplo, ¿no? Y ahí estaba Baglietto, claro, y ahí estaba Enrique, también había otros que fueron los que arrancaron con lo que después se llamó la trova rosarina y que formó parte de la alternativa musical argentina también. ¿Y cómo acompañaban si se puede decir, el periodismo especializado? Porque el periodismo especializado acompañó todo el proceso cultural post-dictadura en Buenos Aires de manera notable. De hecho, un periodista, un escriba de una de esas revistas terminó siendo saxofonista de Sumo, ¿no? Como Petinato. Claro. Y acá en Santa Fe, ¿cómo era eso? Porque la autogestión también significaba que si no estaba con el sello discográfico, no me daban bola a la radio.
¿Cómo era esa relación? Nosotros siempre hablábamos de que había una actitud alternativa referida al movimiento, ¿no? Que lo encontrábamos en productores, en representantes, en gente que quería trabajar ahí, que quería meterse en ese mundo. Y con los periodistas nos pasaba lo mismo. Había periodistas que no te iban a dar ningún tipo de espacio ni bolilla, y otros que llamativamente parecía como que te estaban esperando. Como que había algo que estaban captando de eso. Y teníamos apoyo de muchos. Por ejemplo, en Santa Fe, cuando se hizo la alternativa, tuvimos transmisión los 3 días de concierto de Radio Nacional. Entonces, por ejemplo, había un programa que se llamaba Soplando en el Viento, que cubría totalmente todo lo que hacíamos, ¿no? Estaba Gustavo Farabolini, Ajá. Alberto Crey, Ajá. y Rodolfo Pablo Antonio. Rodolfo acompañó a la alternativa hasta el día de hoy. Sigue haciendo programas donde habla de esos encuentros y de esos grupos y todo. Gustavo falleció hace pocos años, ¿no? Gustavo fue un gran valor que falleció hace poco y él estaba... Gran escritor De también. hecho, cuando se hace una reunión acá en Santa Fe para generar la alternativa aquí, en el departamento de uno de los músicos, Pepe Díaz, está Gustavo Farabolini ahí, presente, ya de movida, ¿no? Y así, por ejemplo, el LT10 también en su momento apoyaba mucho, y grababa los conciertos. Entonces después, bueno, estaba Vergesio en la radio. Los lunes del Paraninfo también fueron un Y los foco. lunes del Paraninfo fue un hito en Santa, fue súper importante en el comienzo de la democracia. Y bueno, y no es casual que esto también lo organice la universidad, ¿no? Y Secretaría de Cultura y Extensión. Es como que siempre hay algo ahí donde es una mirada atenta, ¿no? Y los lunes del Paraninfo fue tremendo porque además fue una triangulación entre alguien que traía a los grupos de afuera, que falleció también, Yayo Milanesi, Sí, ya, sí. la universidad y Vica, que Vica Cultura en ese momento nos daba una mano siempre. Nosotros llegábamos y hablábamos de cooperativas y esto y es como que Había entonces, recepción. así como había un montón de puertas cerradas, había otras que se abrían, se iban abriendo. Viste que al principio yo dije el clima de época y que nosotros también estábamos impregnados en ese mundo, ¿no? Y no nos volvimos democráticos de un momento para otro. Claro. Fue todo un proceso. Y Seguro. fíjate vos cómo había que seguir regando eso. Digo porque hoy volvemos a escuchar algunos discursos, algunas opiniones que decís, che, nos olvidamos de algo en el camino, ¿no? Entonces, o no seguimos hablando de esto, de lo que era vivir así sin poder mostrar lo que vos hacías y un montón de cosas más que, bueno, entonces, así como teníamos algunas puertas cerradas, teníamos algunas de periodistas, que era tu pregunta, que se portaban súper bien. Me estoy olvidando de varios, ¿no? Y a nivel nacional, por ejemplo... Y el Paiso tal vez, no, el Paiso, no sé qué rol tenía ahí. Yo con Paiso siempre tuve la puerta abierta, siempre cuando le pedí contar algo, ¿no? Y a nivel nacional, Polimeni, por ejemplo, era una persona que siempre estaba... Y por Diario Clarín, por ejemplo, teníamos una gran cobertura de una periodista que se llama Sibila Camps. Claro, Sibila Camps. Y que el otro día nos encontramos en el estudio de Lito Nevia, porque fue a grabar con Magma y nos encontramos con ella y fue toda una cosa de recordar. Y Sibila era como una de los puntales así. Antropóloga, que vos creo que decís, es. qué raro, ¿viste? Porque en este diario, y ella lograba Sí. meter, como por ejemplo en Badía y Compañía, había un montón de propuestas que aparecían que vos decías, te llamaba la atención. ¿Quién está atrás de esto? Bueno, estaba Claudio Korenblit. Claudio Korenblit, importantísimo en esto de estar atento a los movimientos independientes, darle el espacio porque sabía que era muy difícil. Entonces hablaba con Badía y lograba meter a los MPA, al trío Corradini Campos, al Lito Vitale Cuarteto, a Magma. Bueno, son los socios que uno va encontrando en el camino, ¿no?